Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a hablar de la película de Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, el director australiano, que ya es conocido anteriormente por haber dirigido en 2013 El Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio y con Tobey Maguire, entre otros. Y bueno, vuelve a las riendas de la dirección en esta oportunidad para traernos un excelente biopic de Elvis Presley, del rey del rock and roll. Muy recomendable, ya voy adelantando que es muy recomendable, ya que voy a repasar por qué lo es. Está siendo protagonizada por Austin Butler en el papel de Elvis y de Tom Hanks en el papel del coronel Tom Parker. Una caracterización muy buena, muy buena, no solamente en lo físico, también en el tono de voz, la entonación, el canto. Tengo entendido que al inicio de la película, los primeros minutos de la película, las primeras canciones de los primeros minutos de la película es una mezcla de la voz de Austin con la canción real de Elvis. Ya para los temas finales, la película últimamente es únicamente la voz original de Elvis al completo, pero al inicio es una mezcla y siento que realmente se logra hacer muy bien, se logra, realmente crees que está cantando Elvis. Creo que más o menos va por ahí y se acerca mucho. No es la misma voz, obviamente nunca va a salir la misma voz, pero sí se acerca demasiado a la entonación y todo, inclusive cuando no canta, inclusive cuando está hablando. Cuando es más joven se nota una voz un poquito más delgada, y cuando va avanzando la película, en mi opinión, según lo que yo he logrado oír, apreciar, es que la entonación de voz cuando él habla también se va haciendo un poco más gruesa, más madura, y se va acercando también a la época en la que Elvis está pasando, ¿no? Si es en sus años 20 o en sus años 30 o cercano a los 40, y el tono va cambiando y se acerca mucho a cómo hablaba Elvis en la vida real. Y esto es porque el actor ha tenido una preparación de cerca de un año y medio más o menos para prepararse aquí en este rol, y que bueno, la salió excelentemente muy bien. Eso por el tema del personaje central, ¿no? Elvis. Por el lado de Tom Hanks, una versión un poquito de caricatura, pero muy buena, porque logra aportar muy bien a la película. Es el narrador desde que inicia la película hasta que acaba la película. Todo el rato está que narra contando la historia de Elvis, y lo hace muy bien, lo hace con una entonación muy buena, algo de caricatura, pero muy buena. Entonces también sus actuaciones, algo que Tom Hanks no solemos ver, o que más que todo no se suele, es algo nuevo. No recuerdo de haber visto a Tom Hanks haciendo un papel así. Personas son papeles un poquito más serios, más dramáticos, y aquí se va un poquito más entre el drama y un poquito ahí a lo caricatura, pero está bien. O sea, no es que moleste ni nada, al contrario, da gusto ver a estos dos personajes, estos dos actores, cada vez que aparecen. Reclamas verlos más, ¿no? Eso es muy bueno, las actuaciones principales son muy buenas, pero luego tienes otros personajes, pero que vienen a ser segunda fila, tercera fila. Por ejemplo, la relación de Elvis con su esposa, que es tomada, al final los últimos minutos de la película se toman bien en cuenta, pero no es el eje central, al igual que su música, que quizá vaya a decepcionar a los fans que Elvis, que van a ir a ver la película solamente por su música, tipo como Bohemian Rhapsody, como ocurrió con la película de Bohemian Rhapsody, donde los últimos 10-15 minutos era full música, y que bueno, el espectador se iba con la sensación de haber vivenciado un buen concierto, el que se dio en aquella época en Wembley, pero en verdad la película en sí la sensación es buena por los últimos minutos, pero te vas como que no es una película buena, en verdad, no lo es. Esa película es al revés, no se centra mucho en el gran concierto, ni se centra mucho en presentarte en cada momento, en algún momento específico, una canción central, ¿no? Que abarque
No, claro que no. Aquí lo primero es la historia y luego es el acompañamiento musical, porque es más que todo eso. Las canciones de Elvis aquí son más que todo un acompañamiento musical, pero que es muy buena porque está siendo, es introducida muy naturalmente y logra terminar también de la misma forma, muy naturalmente. O sea, no es una película, no es una música que entre y salga abruptamente o muy brusca, no, se entiende. Y es más, hay muchas músicas, muchas no, pero sí hay unas cuantas músicas que sí la letra va acompañando a lo que la película está contando, y ese es un punto muy muy bueno. Por ejemplo, cuando el coronel está que firma ese contrato a espaldas, por así decirlo, de Elvis, la canción que está cantando Elvis exactamente va acorde a lo que el coronel está haciendo. Entonces, que lo está haciendo para fregar su carrera. Entonces, aquí sí es algo que gusta, que termina gustando, termina pegando. La música final es muy emotiva, los minutos finales de la película son muy emotivos, y aquí también la canción juega un rol importante, la caracterización juega un rol muy importante, porque vemos un Elvis mucho más subido de peso. La actuación también de Austin es muy buena, porque vemos un Elvis no solamente caracterizado, sino también cansado, pero con ganas de dar sus últimos golpes. Y sí, es muy emocionante, es muy emotiva esos últimos momentos de la película, y te das una sensación de que has visto una película de nivel, una película quizá que no vaya a ganar el Oscar, no vaya a ganar quizá algún premio importante como película, pero sí te das una sensación de haber visto un buen producto, y eso es lo más importante aquí. La historia, que también fue escrita, no sé si dirigida, también escrita por Baz Luhrmann, es muy buena, porque se centra en resumir muy bien la historia de Elvis, unos 40 años que vivió Elvis. Se centra muy bien, la resume cada etapa de su vida, en su juventud, su momento de gloria, su decadencia, su resurgimiento y luego su vuelta a decaer, ¿no? Muy bien, y cada vez que nos va presentando esas facetas de su vida, se centra también en contar cosas importantes, políticas y socialmente, que Elvis tuvo que vivir, ¿no? Por ejemplo, se centra al inicio en la sociedad conservadora, en el racismo, y conforme vas avanzando en la historia, luego va el racismo hacia personas afrodescendientes de Estados Unidos, persecuciones de los fans, y también asesinatos, ¿no? Asesinatos que también en la época de Elvis era un poquito tocada, por no decir muy tocada en los medios, que lo afectaba a Elvis, y que al final se ve en la película que todas esas cosas de los fans detrás de él, que se suben a su escenario, que además asesinan a gente famosa, entonces como que lo termina un poquito loco, y que él luego termina teniendo posesión de armas, ¿no? Eso es más que todo lo bueno, si no me equivoco, eso es todo lo bueno que hay en la película. Si es que no me falta algún otro detalle, pero este es lo más central que tiene, el punto más fuerte que tiene. El montaje es muy bueno también, es muy recomendable. Si me estaba olvidando el montaje, es muy recomendable el montaje. La edición es muy buena, la forma en que cada vez hay etapas de Elvis, por ejemplo en su entrada a Hollywood, y vemos resumidamente cómo Elvis se desenvuelve dentro de este mundo, pero sin detenerse ahí, sino que rápidamente lo vemos. Y igual con los conciertos, no se detiene en un punto central, sino que la historia sigue tomando forma, sigue avanzando, y eso es muy bueno, porque no te centras en la etapa de Elvis en sus primeros minutos, ¿no?, de fama, o la etapa de Elvis en su vida actoral, no, sino que te da la información de que Elvis hizo tal cosa, pero no se termina por enchufar, por así decirlo, en un tema nada más, sino que el tema central es su vida en general,
¿no? Y ese es un punto también muy muy positivo. Es su vida en general, no exactamente un momento clave de su vida. Y eso es muy bueno, porque dicen que las comparaciones son odiosas, pero si comparamos con Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, por ejemplo, se centra solamente mucho en el VIH, en sus últimos sus últimos momentos de vida, y como que hace que la película flaquee mucho. Bueno, pero es otra cosa aparte. Y acá no, acá se centra en contar una historia muy bien desde sus orígenes, desde la influencia la influencia de la cultura afrodescendiente de Estados Unidos, cómo impactó en Elvis de chiquito y cómo luego, más adelante en la película, vas haciendo como un flashback, un retroceso, y te va recordando de lo que vimos al inicio de la película, cómo Elvis logra siempre tomar impulso de donde inició todo esto. Y esto punto también se ve mucho y muy concurridamente en la película, ¿no? No solamente en ese tema, sino hay otros temas más. Por ejemplo, cuando están por firmar el contrato, también el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, se acerca al oído de los padres y le dicen: este chico tiene la fuerza de dos personas, y al inicio de la película habíamos visto eso. Entonces como que hace habíamos oído un diálogo similar. Entonces la película también, punto muy fuerte que tiene y muy bueno que tiene, es que va construyendo su historia y luego retoma un poco atrás en modo de flashback, y luego te la vuelve a poner en el tiempo presente la película para hacer que la película retome un poco más de fuerza y de más fuerza, y eso es muy muy bueno. Ese es también otro punto que a mí me gustó mucho. Va construyendo la historia y cuando cree necesario va para atrás, recuerda un tema importante que hayamos visto, la mete aquí en el tiempo presente de la duración de la película, y hace que la película se eleve y tome una fuerza un poco más importante. 2 horas y 40 o un poquito más, un poquito menos, más o menos, muy muy buena. Elvis es un biopic, en conclusión, muy recomendable, muy muy buena, una película muy buena, dirigida por Baz Luhrmann y con actuaciones muy buenas. La época también, la producción ha estado muy muy bien, la caracterización de los personajes también ha estado muy muy acorde. A Elvis lo vemos con diferentes peinados en diferentes partes de su vida, y eso es muy bueno, ¿no? Porque lo vemos con Elvis con patillas acá, con la barba por aquí, con diferentes peinados, más extravagante, menos extravagante, y al final ya vemos a un Elvis ya decaído, subido de peso, que logra chocar al espectador ver un Elvis así, pero a la vez logra emocionar y logra dar sus últimos golpes fuertes. Es una edición que parece que se entretiene mucho contando esta historia. Yo lo sentí así, que el editor, que creo que no es solamente un editor, creo que hubo unos cuantos más editores, creo que son 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero se siente que ese equipo que se hizo en la edición es muy bueno, porque se siente que se han divertido mucho al momento de editar esta película. Y es más, hasta se sintiera que no la querían cortar y que luego hacen un salto temporal de un año. Y bueno, y tienen que acabarla porque ya está cerca de los 3 minutos, de los 3 horas, y ya no puedes seguir contando más películas, ¿no? Y bueno, ese salto temporal de un año, un poquito abrupto ahí. Creo que sí es un tema que a mí un poquito me descuadró. Yo creo que era necesario, sí, pero creo que lo pudieron haber hecho de otra manera, no lo sé. Pero ese sí, ese salto de un año, y luego vemos un Elvis delgado a un año, un Elvis ya decaído, acabado. Entonces creo que ahí pudo haber sido, como digo, ¿no? La película se centra tanto en tantas cosas que no le da el tiempo de seguir contando un poquito más de su transición. Hace este salto que, como vuelvo a decir, de repente pudo haberlo hecho un poquito más natural, y unas cuantas escenas de repente para agregar algo breve, y nada, y la película termina acabando, pero se nota que la han tenido todas las personas que han estado involucradas, han tenido mucho cariño a este proyecto, y que han dado por resultado un resultado muy 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 acorde y muy muy positivo. Una calificación que yo le pongo de 4 de 5 estrellas, muy buena Elvis. Y quizá otro punto negativo, sí que tengo que buscarle,
es quizá un poquito más la participación de la esposa de repente, con su hija. La hija la vemos muy como un plano terciario y no vemos cuánto impacta a Elvis. Sabemos que le afecta, y lo deja muy claro la película, que su ex esposa se vaya con su hija a otro lugar, pero quizá tener alguna escena más con la hija, algo por ahí. También el tema del padre también es muy bueno, el tema de la madre también es muy bueno que lo narran en la película. Como digo, hay muchos puntos positivos dentro de la película, y realmente hay que rebuscar puntos negativos dentro de la historia. Y bueno, eso es todo más que todo. Esto es todo más que todo mi crítica con spoilers de la película actualmente en cartelera, Elvis. Así que es muy recomendable. Yo le pongo 4 estrellas de 5.